Hola a todos, qué bueno poder saludarles. Bienvenidos a un nuevo devocional de los jóvenes CFC. Como ya saben, estamos hablando acerca de la generación eterna. Pero ¿qué es una generación eterna? Una generación eterna es aquella que se olvida de las cosas que están sucediendo a su alrededor, que se olvida de los planes o los beneficios o las cosas que el mundo le está ofreciendo y comienza a enfocar sus ojos en las cosas que son del reino, en las cosas que son verdaderamente importantes. Es aquella que empieza a buscar la gloria de Dios que está en la faz de Jesucristo. Es aquella que hace caso a lo que dijo Jesús cuando dijo: pongan su mirada a las cosas del reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Es aquella que se empieza a enfocar en las cosas que trascienden el tiempo, que trascienden la vida, aquellas cosas que son del reino. Entonces, como ya sabemos lo que es una generación eterna, ahora nosotros queremos empezar a hablar acerca de cómo tiene que vivir una generación eterna, cómo tiene que empezar a orar, a actuar, a mirar, a adorar una generación eterna. Entonces queremos hablar sobre dos cosas hoy, acerca de la oración y de la adoración. ¿Cómo debe entonces orar una generación eterna? ¿Cómo debe orar según el corazón de Jesús? ¿Cómo debemos adorar según Jesús? Ahora, ¿por qué es importante entender estas cosas? ¿Por qué es importante saber lo que es una generación eterna? Porque nuestra visión de la eternidad va a ser el motor de mi accionar hoy. O sea, como yo entiendo la eternidad, va a influir directamente en lo que yo hago, en cómo yo actúo, en cómo yo me comporto, en cómo yo soy un hijo, en cómo yo soy un padre, en cómo yo soy un líder, en cómo yo soy un siervo, en cualquier lugar que Dios te haya dado o que te haya puesto. Entonces, entender lo eterno va a ser el motor que te va a hacer accionar hoy. Y el combustible de ese motor va a ser la revelación de Jesucristo que tú tengas. Entonces partamos hablando acerca de la oración. Primero tenemos que saber qué es la oración, sobre todo qué es la oración para Jesús, qué es la oración para nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero que me acompañen a Apocalipsis 8:3. Tenemos que entender que la oración se nos dice a través de toda la Escritura. Jesús nos enseñó a orar, Jesús nos mandó a estar orando, y una otra vez el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro nos están diciendo que tenemos que estar orando fervientemente. Oren sin cesar, oren sin importar las circunstancias, oren los unos por los otros. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración? Y es que la oración lo que genera en nosotros es que nos alinea con la voluntad de Dios. Nos empieza a alinear nuestra mirada, empieza a alinear nuestro enfoque, empieza a cambiar el cómo vemos las cosas a nuestro alrededor y comenzamos a ver cómo Jesús ve las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la oración? La oración es el momento que tú y yo tenemos para poder abrir nuestro corazón delante de Jesús. Y también es el momento en donde Dios abre su corazón, donde podemos ver el corazón de Jesús abierto y poder conocer, poder profundizar en lo que Jesús, en quién Jesús es, en lo que Él le agrada y no le agrada, lo que Él está sintiendo en su corazón. Entonces, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí día y noche. Entonces, cuando entramos en la oración, nos empezamos a alinear con el Espíritu Santo. Empieza a alinearse nuestras palabras, empieza a alinearse nuestra vista, empieza a alinearse cómo empezamos a sentir y a experimentar las cosas. Y comenzamos a ir profundo en el corazón de Dios y a poder entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para mí. Por eso es importante la oración. O sea, la oración es el momento donde yo puedo conocer el corazón de Jesús, donde yo puedo conocer el corazón de Dios. Y la oración es importante para Dios porque fíjate que la oración, nuestras oraciones están delante del trono de Dios. Tienen un lugar en el trono de Dios.
Y Apocalipsis 4 empieza a relatarnos cómo es el trono. Se nos empieza a relatar que hay un trono celestial, que hay un arco iris, que hay uno que está sentado en el trono, y delante del que está sentado en el trono hay un fuego ardiendo, hay 7 fuegos, que es el Espíritu Santo que está delante del trono. Y después vienen los 24 ancianos con estos 4 seres vivientes que son los que están más cerca del trono. Y ahí en ese mismo trono hay un altar de oro que contiene nuestras oraciones. O sea, nuestras oraciones están delante del trono de Dios. Y después en Apocalipsis 5 se nos empieza a relatar cómo Jesús viene y es el único hallado digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para tomar el libro que está en la mano del Padre, del que está sentado en el trono. Y nos relata Apocalipsis 5 que viene Jesús y toma el libro, toma el título de propiedad de la tierra, toma el plan de batalla para transicionar la tierra hacia la era venidera. Y en medio de toda esta gloria que está viendo Juan, mientras Jesús está siendo coronado y está siendo dignificado y glorificado, se dice en Apocalipsis 5, 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, en medio de todo este evento glorioso donde Jesús, nuestro amado Señor Jesús, está siendo glorificado, está tomando este plan de batalla, nuestras oraciones están ahí también glorificando, nos hacen parte de este momento tan profundo en la historia de la humanidad como es cuando el Cordero toma el libro que está en las manos del que está sentado en el trono. Y después más adelante en Apocalipsis 8:3 se nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, aquí vuelve a reafirmarnos esto, que hay un altar de oro donde están nuestras oraciones. Fíjate qué tremendo esto, porque viene un ángel con una copa con incienso y la llena, y la empieza a llenar en el altar de oro que son nuestras oraciones, que están nuestras oraciones ahí, y empieza a llenarlo con incienso. Y esto también nos está mostrando que en los últimos tiempos va a haber un mover de la oración, un mover de intercesión en el cielo y en la tierra tan profundo que va a haber un mayor incremento de revelación y de gracia a la hora de la oración y de la intercesión. Y es tremendo porque justo esto pasa en el 7º sello. Y veamos cómo la oración, nuestra oración, está estrictamente relacionada con todo lo que se va a desatar, porque el 7º sello es el que desata las próximas 7 trompetas, pero parte con un movimiento de oración en el cielo y en la tierra que empieza a afectar cosas en la tierra. O sea, nuestra oración va a empezar a tener tal movimiento, va a tener una gracia, un entendimiento, una revelación tan grande en los últimos tiempos que se va a generar una reacción en la tierra. O sea, va a desatar cosas en la tierra cuando hay un mover de oración entre el cielo y la tierra. Y esto es lo que nos está relatando Apocalipsis 8. Y cómo nuestras oraciones son son importantes para Dios. Entonces, ya pudimos ver el lugar de honra, el lugar de privilegio, lo importante que es para Dios nuestra oración. Entonces, la oración es el momento que tú y yo tenemos para poder ir profundo en el corazón de Dios, profundo en el corazón de Jesús y poder conocerlo. Y nuestro pastor Abel nos enseñaba acerca de la oración que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos alinea. Y él ponía este ejemplo, que nosotros necesitamos
Waze para poder direccionarnos en las calles, para poder llegar a un destino. Y asimismo el Espíritu Santo, cómo nos lleva a esas profundidades del corazón de Jesús, que quizás aún nosotros no conocemos, pero que ya están preparadas para ti y para mí. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a esa profundidad del corazón de Jesús, el que nos lleva a poder escuchar, a poder mirar, a poder sentir aquellas cosas que están en el corazón de Jesús y que está en el corazón del Padre. Por eso Jesús lo llama el Espíritu de verdad, y que Él nos iba a enseñar todas aquellas cosas que Jesús dijo y las que iban a venir. O sea, la oración también es el momento en el que nosotros podemos unirnos con el Espíritu Santo para poder ir, para poder mirar, para poder entender aquellas cosas que Jesús enseñó y también las cosas que van a suceder más adelante. Y es a través del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él no iba a hablar las cosas que por su cuenta, sino que Él iba a hablar aquellas cosas que estaba viendo, que estaba oyendo del Padre y de Jesús mismo. Entonces el Espíritu Santo va a ser el que nos va a llevar a este movimiento de oración, a este movimiento de intercesión en los últimos tiempos, que nos va a llevar a poder contemplar el corazón de Dios, a contemplar el corazón de Jesús y dar esa unión entre el Espíritu, entre el cielo y la tierra, que va a llevar a desatar cosas en el cielo y en la tierra. Y ese es lo que Dios también, es la importancia que Dios le da a la oración. Pero también hablando acerca de esto, llorando a Dios con respecto a qué era la oración para Él, Jesús me empezaba a decir que, y me ponía el ejemplo en que Pablo decía a los Corintios. Pablo empezaba a decir que él y todos los que estaban a su alrededor, sus ayudantes, ¿cierto?, se habían dado con todo su corazón, habían dado todo lo de ellos, habían hecho, a pesar de lo que ellos podían estar diciendo, los de Corinto podían estar diciendo en rectitud, o si es que ellos no pensaban que estaban siendo rectos, o si lo estaban apuntando y no estaban creyendo en ellos, diciendo que eran falsos. Y Pablo empieza a decir: nosotros nos hemos abierto totalmente a ustedes, hemos sido sinceros, lo hemos amado. Empieza, y sin importar que ustedes nos hayan señalado, no hayan creído, hayan escuchado a otras personas, y termina Pablo diciendo: pero cuánto nos encantaría, cuánto anhelamos que ustedes también abran su corazón para con nosotros. Y en ese ejemplo, en ese clamor que Pablo le estaba haciendo a la iglesia de Corinto, es el mismo clamor que el Padre me estaba haciendo sentir, que Dios y Jesús estaban pidiendo. ¿Cuándo nosotros nos vamos a abrir a Él? ¿Cuándo nosotros vamos a abrir nuestro corazón para poder conocerlo? Y es eso, la oración es el momento donde nosotros podemos abrir nuestro corazón, poder ser sinceros delante de Dios, y al mismo tiempo el momento en el que podemos conocer el corazón de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Entonces, para que no te quedes solamente con todo este conocimiento o todo esto, vamos a ver algunas cosas prácticas para la hora de la oración, para poder aplicar en nuestra vida de oración. Entonces, primero, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, nos dé mayor entendimiento de lo que es la oración. Sé que puede parecer obvio, pero es realmente importante poder pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos dé revelación de la importancia de la oración, de orar los unos por los otros, de estar orando fervientemente, de estar orando sin cesar, porque orar es parte de velar. Entonces necesitamos estar orando, y es el momento donde nos alineamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alinea, o sea, toma nuestra oración, nos toma y nos empieza a llevar a la oración correcta para empezar a entender las cosas y el corazón de Jesús. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer esto. El Espíritu Santo, como ya dijimos, es el que está intercediendo por ti y por mí día y noche. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a poder tener este entendimiento y esta revelación de lo que es la oración. Número 2. Ser sinceros a la hora de orar, abrir nuestro corazón, no tener miedo a exponernos delante de la presencia de Dios, sino ser sinceros en nuestras palabras, exponer nuestro corazón delante de Él y no buscar
tener oraciones elegantes, oraciones más largas, no, sino oraciones sinceras que nazcan del corazón. Jesús nos dio esta parábola, que estaba el fariseo y el publicano. El fariseo entra y empieza a orar, y empieza en el medio de la oración a jactarse de todas las cosas que él hacía. Empieza a decir, gracias te doy porque yo no soy como este publicano, porque yo oro 3 veces al día, porque yo ayuno, y empieza a aumentar su ego por medio de la oración y empieza a orar en realidad solamente para que los que están alrededor empiecen a escucharlo. En cambio el publicano viene, se arrodilla, se postra y dice, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Y él tiene esta actitud, tiene esta reverencia, tiene este abrir su corazón para mostrárselo a Jesús. Jesús dice y nos cuenta que aquel publicano fue justificado y el fariseo no, porque él abrió su corazón. Y David también nos enseña que el corazón contrito y humillado delante de la presencia de nuestro Señor, Él no lo rechaza. Entonces, ser sinceros al orar. Dile a Dios, dile a Jesús tu día. Cuéntale lo que más te gustó del día, lo que no te gustó del día, lo que te hizo enojar. ¿Qué pasó en tu día? Date el tiempo de contarle tu día a Jesús. Número 3. Cómprate un cuaderno o una libreta. O puedes tomar también tu celular en las notas. Y siempre que estés leyendo la Biblia, siempre que estés leyendo algún pasaje, y de repente te sale una pregunta, de repente así estás pensando contigo y dices, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Empieza a anotar eso en tu libreta o en las notas de tu celular. Anota esa pregunta. O si vas, por ejemplo, en el metro o en la micro, de camino a la universidad, al colegio, al trabajo, y de repente te viene una duda existencial, una pregunta por algo que viste, o cualquiera de esas, anota esas preguntas, anótalas en tu celular, anótalas en tu libreta, y después cuando vayas a la oración, lee esas preguntas y comienza a preguntarle al Espíritu Santo, comienza a preguntarle a Jesús esas cosas. Comienza a preguntarle, por ejemplo, ¿qué significa que tu voz sea como estruendo de muchas aguas? ¿Qué significa? Y ahí el Espíritu Santo te va a empezar a hablar, te va a empezar a dar respuesta a estas cosas que tú vas a estar preguntando. Él te va a responder. Así que anota esas preguntas y después, en tu tiempo de oración, comienza a preguntarle. Y número 4, comienza a orar con la Biblia. Comienza a orar con la Biblia. Sé intencional en esto. Por ejemplo, toma la palabra y ve, por ejemplo, a Gálatas. Y empieza a orar con respecto a los frutos del Espíritu Santo. Y empieza a leerlo y a decir, Espíritu Santo, por favor, forma en mí paciencia, forma en mí benignidad, forma en mí el amor. Y así vas nombrando cada uno. Y empieza a orar con la Biblia. Empieza a orar las oraciones apostólicas. Empieza a orar todas las oraciones de Jesús, las oraciones de Pablo que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Todo eso, empieza a orar con la Biblia. Y empieza a orar esta palabra, empieza a profetizar. Eso también es profetizar. Empieza a orar lo que está aquí escrito con respecto a ti, con respecto a mí y a lo que Dios quiere hacer. Así que eso sería estos puntos prácticos. Espero que te sirvan. Recuerda pedirle al Espíritu Santo, ser sinceros, contarle nuestro día a Jesús, tener una libreta o las notas, anotar las preguntas que nos puedan surgir mientras leemos o mientras estamos de camino a algún lugar. Y último, orar con la Biblia. Bueno, ya vimos lo que era la oración, ahora vayamos a lo que es la adoración. Entonces, para eso, por favor, acompáñame a Juan 4. Juan 4:23. Creo que todos hemos escuchado este versículo. También nuestro ministro Gerson nos ha enseñado acerca de esto. Así que leamos Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, primero Jesús empieza a hablar de una hora. Empieza a decir que ya es. Entonces, ahora mismo, Dios está buscando verdaderos adoradores a través de toda la tierra. Él está buscando verdaderos adoradores, porque esos son los adoradores que Él busca. Y fíjate que primero dice, verdaderos adoradores adorarán. O sea, primero
le importa a la persona. O sea, a Dios primero le importa a la persona, le importa quiénes seamos tú, quién sea yo, quién seas tú. Él le importa primero cómo seamos en nuestro corazón, cómo seamos en nuestro actuar, en nuestro diario vivir, cómo seamos con nuestra familia, cómo seamos con nuestro hermano, cómo seamos con nuestros líderes, cómo seamos con nuestro pastor. O sea, él primero dice verdaderos adoradores. La palabra es verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Entonces la verdad quiere decir de personas que viven la verdad de la palabra, personas que están día y noche meditando la palabra, que están buscando ser como Jesús, que están buscando, que están negándose a sí mismos, que están tomando esa cruz, que están siendo transformados por la gracia. Y la palabra nos dice que Él va a acabar esta obra en nosotros hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, y Dios está buscando que nosotros nos moldeemos conforme a su verdad y no moldear la verdad conforme a nosotros. Y Pablo también se lo dice a Timoteo: Timoteo, en los últimos tiempos habrán hombres peligrosos, amadores de sí mismos, que tendrán comezón de oír, cambiarán la palabra y la acomodarán a sí mismos. Entonces, también Jesús, ¿por qué es importante que nosotros seamos verdaderos adoradores? Porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos adoradores, se van a levantar personas y hombres que van a estar en la palabra, que van a estar aquí en la iglesia, pero que van a empezar a cambiar su adoración, van a empezar a cambiar la palabra y van a empezar a decir: no, esta parte no me gusta, mejor hagámoslo así. Y van a empezar a cambiar, van a tener comezón de oído. Entonces, lo primero y lo fundamental de la adoración es que tú y yo seamos verdaderos adoradores. O sea, nuestra vida tiene que estar siendo transformada por el Espíritu Santo y por la verdad de Cristo que está en su palabra. Su palabra es verdad. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces su palabra es la que nos tiene que empezar a transformar. Nosotros moldearnos a la palabra. Dejar que la palabra nos moldee a nosotros y no nosotros moldear la palabra para justificar algo que estamos haciendo. Entonces, fíjate que después dice adorarán. Entonces, una vez que nosotros vivamos en la verdad de la palabra, seamos unas personas íntegras, viviendo, amando a Jesús, después viene el hacer. Y cuando estamos en esta verdadera adoración, verdaderos adoradores, cuando somos verdaderos adoradores, todo lo que hagamos, la música, los bailes, las pinturas, escrituras, poesía, todo lo que hagamos va a estar condicionado por esta condición, porque somos verdaderos adoradores, y subirá delante del trono de Dios como un olor grato a Él. O sea, va a afectar el corazón de Dios, porque va a decir: oye, hay alguien que me está adorando con todo su corazón, que me está adorando con toda su vida, está siendo un verdadero adorador, está siguiendo a Jesús. Ahí veo a mi hijo, yo quiero estar ahí con él. Entonces, tenemos que ser la viva imagen de Jesús. Tenemos que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Tenemos que ser verdaderos adoradores para después adorar en espíritu y en verdad. O sea, la verdad de la palabra junto con el Espíritu Santo va a ser lo que nos va a llevar a ser verdaderos adoradores, y todo lo que hagamos va a ser una adoración para Dios, y las personas van a empezar a vernos y van a empezar a ver que nuestra música es diferente, que nuestros bailes son diferentes, que nuestras pinturas generan algo diferente que todas las demás. Y así es como Dios está empezando a hacer un movimiento de adoración, porque está estipulado, está escrito también que en los últimos tiempos va a haber un movimiento de adoración junto con el de intercesión, como ya lo habíamos visto. Hay cánticos en el libro de Apocalipsis, hay cánticos hermosos, y cada vez que están desatándose juicios, hay cánticos. Hay un cántico en Apocalipsis 19 que empiezan a alabar: oh, justo eres Dios, justos son tus juicios. Y empiezan a alabar, empiezan a hacer un cántico. Están los 144,000 que empiezan a cantar. Hay cánticos entre medio de los últimos tiempos. Y también en Isaías 26 se nos empieza a hablar acerca de que en los últimos tiempos se iba a quitar la adoración, se iba a quitar el vino, se iba a quitar la alegría de todos los moradores de la tierra. Van a estar todos desesperados con todo lo que está sucediendo. No van a entender lo que está sucediendo, pero dice Isaías 24:16, dice: de lo postrero de la tierra oímos un canto, gloria al justo.
Y después empieza y sigue con el capítulo. Pero fíjense lo tremendo. En medio de toda la confusión del mundo, hay un movimiento de adoración en la iglesia. Hay un movimiento de adoración en sus hijos. Y se dice que desde lo postrero de la tierra, desde lo más lejano de la tierra, se oye un cántico, se oyen cánticos. Hay una iglesia que va a estar cantando. Hay una iglesia que va a estar adorando. Gloria al justo. O sea, la adoración no es algo menor tampoco para Dios. Quiere que nosotros seamos verdaderos, porque siendo verdaderos, viviendo y entendiendo lo que Dios, lo que Jesús nos ha entregado, vamos a hacer esta iglesia que está cantando de lo postrero de la tierra. Gloria al justo. Vamos a poder ser verdaderos adoradores delante de sus ojos. Ahora, fíjate en esto. Dijimos al principio que nuestro entendimiento de lo que ha de venir, nuestro entendimiento de lo eterno, va a transformar quién soy yo y mi accionar en el día de hoy, y que el combustible de ese motor iba a ser la revelación de Jesucristo. Entonces hay un patrón que se repite a lo largo de la Biblia y que lo vemos muy claramente en el libro de Apocalipsis. Es que primero hay una revelación de quién es Jesús. Se nos revela quién es Jesús. Juan ve a Jesús, empieza a ver cada uno de los detalles que hay en él. Se le revela, y la revelación lleva a la adoración. Y mientras nosotros estamos adorando a aquel que se nos acaba de revelar, Él nos empieza a capacitar para accionar. O sea, la adoración es fundamental para que nuestras acciones, nuestras obras, lo que seamos, lo que hagamos en los últimos tiempos, lleven fruto y sean las obras y las acciones que Dios está esperando y está diciendo que nosotros hagamos. Entonces, primero tenemos que tener una revelación de Jesús, y eso nos va a llevar a la adoración, y la revelación viene también a través de la oración. Entonces, por eso se conecta la adoración con la oración. Entonces, tenemos esta revelación que nos va a llevar a adorar a Jesús, y mientras nosotros estamos adorando, mientras nosotros estamos contemplando quién es Jesús, y estamos adorando y estamos transformando nuestra vida, estamos siendo verdaderos delante de Él, Él nos empieza a capacitar para las cosas que tú y yo tenemos que hacer, para las cosas que tenemos que hacer más adelante. Entonces, Él empieza a enamorarnos con su belleza, Él empieza a enamorarnos, Él empieza a revelarse, y Él empieza a mostrarnos la correcta visión de lo que va a venir. Él empieza a cambiar nuestros ojos y empieza a darnos lucidez con respecto a lo que nosotros tenemos que mirar. Partimos diciendo lo que era una generación eterna. Entonces la adoración y la oración se mezclan en esta definición, y empezamos a ver y actuar como esa generación eterna que en los últimos tiempos va a tener esta claridad de los tiempos, que va a tener esta claridad del Espíritu Santo, como dice en el libro de Joel, que se va a derramar el Espíritu Santo sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, y van a ver visiones, van a profetizar, van a soñar sueños. Entonces se va a derramar esta gracia del Espíritu Santo para la oración, para la adoración en los últimos tiempos, y nosotros tenemos que estar involucrados en esto, tenemos que estar involucrados en la adoración, tenemos que estar involucrados en la oración. Y Jesús, aparte de enamorarnos más con su belleza, nos da recompensas eternas. Qué hermoso es esto. Recompensas eternas para que tú y yo anhelemos la eternidad, para que tú y yo tengamos un correcto entendimiento de lo que es la eternidad con Cristo. Y podemos ver en Apocalipsis 2 y 3, en las cartas a las 7 iglesias, que nuestro pastor Abel también ha estado predicando en los altares de adoración. Empezamos a ver las hermosas recompensas eternas que Jesús nos empieza a dar. Y esas recompensas son para ti y para mí, son para todos los creyentes, pero eso solamente lo vamos a poder llegar a alcanzar con nuestras acciones. ¿Cómo seamos nosotros? ¿Qué tan verdadero? ¿Qué tan dispuestos estamos a negarnos, a morir a nosotros mismos para ser moldeados por la palabra y empezar a actuar conforme al carácter de Jesús para poder llegar a alcanzar estas recompensas eternas? O sea, estas recompensas eternas vienen como un agregado a la salvación gratuita y por gracia que Jesús ya nos ha dado a ti y a mí. Pero más allá de lo que ya no merecíamos, se nos sigue dando y se nos dice: mira, aquí hay para los que venza, para el que vence, y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, y el que vence será columna en el templo de Dios, y el que vence y empieza a
a darnos recompensas a aquellos que estén velando, a aquellos que estén dando su vida por Jesús, a aquellos que estén moldeando su vida y queriendo mostrar a Jesús en este mundo que está en tinieblas. Así que esto es tremendo también, como Jesús, aparte de revelarse a nosotros para que nosotros lo adoremos, empieza a entregarnos más cosas para que nosotros sigamos postrándonos a adorar. Y mientras nosotros estamos adorándolo, Él nos capacita para las cosas que van a venir más adelante. Pero ahora vayamos a algo práctico para no dejarlo ahí nada más. Entonces, número 1, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia, cómprate destacadores. Y empieza a leer la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y empieza a buscar aquellos momentos en donde Dios empieza a mostrar su corazón, a mostrar sus emociones. Donde Él nos empieza a mostrar las cosas que le agradan y las cosas que le desagradan. Y empieza a subrayar con un color las cosas que le agradan y con otro diferente las cosas que no le agradan. Empieza a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis todas aquellas cosas que le agradan y que no le agradan a nuestro Señor, y empieza a destacarlas. Una vez que ya las tengas destacadas, toma esas cosas que has encontrado, y sé que esto va a tomar tiempo, siempre vamos a poder seguir descubriendo esto, pero esto es la manera más efectiva de poder conocer. Acá está el corazón de Dios, y esto nos va a llevar a conocer el corazón de Dios. Entonces tomas lo que ya has encontrado y empiezas a hacer una lista. Haz una lista en tus notas o en tu cuaderno. Empieza a hacer una lista de las cosas que le agradan. Y cuando ya hiciste la lista que le agradan, ve a la oración y empieza a ver esta lista, empieza a orar con esta lista y empieza a analizarte, empieza a examinarte. ¿Qué cosas de esta lista estoy haciendo y qué cosas no estoy haciendo? ¿En qué estoy siendo fiel y en qué estoy siendo infiel? Y empieza a ver aquellas cosas que no estás haciendo y las cosas que sí estás haciendo. Y lo mismo con las cosas que no le agradan a Dios. Lo mismo, haz esa lista. Y después en oración empieza a ver y a darte cuenta aquellas cosas que sí estás haciendo de las que no le agradan a Dios. Y el Espíritu Santo va a venir y va a empezar a abrazar tu corazón. Y te va a empezar a mostrar el por qué haces esas cosas y cómo poder salir de esas cosas. Te va a dar el camino y va a empezar a sanar tu corazón. Mientras te das cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo, pero que no le agradan a Dios. Pero ahí el Espíritu Santo y su gracia, hermosa gracia, nos va a empezar a lavar, nos va a empezar a sacar esas cosas y a mostrar el camino para salir de eso. Entonces, en resumen, empieza a buscar las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan. Subráyalas cada uno con un color y haz una lista, y esas listas de las cosas que le agradan y las que no le agradan, comienza a examinarte con respecto a esa lista y empieza a orar con esa lista. Número 2, lee las cartas a las 7 iglesias. Lee Apocalipsis 2 y 3. Pero primero parte con Apocalipsis 1, con la revelación de Jesucristo que tiene Juan. Entonces lee primero Apocalipsis 1, después Apocalipsis 2 y 3 y empieza a destacar también con otro color diferente las cosas que Jesús afirma a las iglesias, las cosas que son felicitadas y también las cosas que no están haciendo bien las iglesias. Y después con otro color diferente empieza a subrayar y anotar, a marcar las promesas, las recompensas eternas que se le da a cada una de las iglesias. Empieza a subrayarlas, empieza a marcarlas y después haz lo mismo que con lo que ya habíamos dicho arriba. Empieza a hacer una lista y empieza a meditar y a orar con esta lista. Y cuando estés haciendo esto, el Espíritu Santo te va a empezar a dar un entendimiento con respecto a estas recompensas eternas que va a transformar tu visión de las cosas, que va a transformar tu corazón, y vas a empezar a mirar a tu alrededor y vas a empezar a decir: pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya no quiero fijarme o estar pendiente de qué tan buen departamento voy a tener, qué tan buen auto voy a tener. No digo que eso está mal, pero vas a empezar, tu visión y tu enfoque va a ser transformado por estas recompensas, por el Espíritu Santo, que vas a decir: oye, yo quiero ser esa columna en el templo de mi Dios y que nunca más pueda salir de su presencia, como está escrito. Y eso fue la oración de David, esa era la obsesión de David, estar día y noche en su presencia, contemplando su hermosura e inquiriendo su templo. Y es una de las promesas que Jesús nos da a ti y a mí. Fíjate lo tremendo de estar con Dios por la eternidad, de estar con Jesús por la eternidad. Empieza a darte cuenta de la tremenda profundidad, de los tremendos regalos, de los tremendos tesoros que Jesús nos está regalando para la eternidad y lo que realmente
es la eternidad con Jesús. Y eso va a empezar a transformar tu vista y tu foco. Vas a empezar a querer ser transformado por la palabra. Y vas a empezar a adorar y a fluir de una forma. Y vas a empezar a cantar con respecto a lo que va a venir. Vas a empezar a crear canciones con respecto a estas promesas, con respecto al corazón de Jesús, con respecto a la revelación de Jesús. Vas a empezar a crear bailes representando esto. Vas a crear poemas, libros, escritos. Vas a empezar, el Espíritu Santo te va a llenar de una gracia impresionante que solamente Él puede dar para activar justamente este movimiento de adoración que ya está profetizado, que la iglesia va a empezar a vivir en los últimos tiempos. Entonces, espero que esto te pueda ayudar, te pueda servir. Toma esto, espero que pueda ser algo práctico, algo que pueda transformar tu vida. Así que eso es lo que hemos visto acerca de la adoración y de la oración. Si es que te fue de bendición, que así espero que haya sido. Por favor, comparte esta palabra para que muchas más personas puedan conocer a Jesús, para que ellos puedan ser edificados con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Unámonos al despertar de la iglesia, al despertar de la novia, al despertar del Espíritu que Dios está haciendo en este tiempo. Hay un movimiento en lo espiritual que Dios está haciendo, que Dios está gestando en toda su iglesia a nivel global. Unámonos a esto. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo, porque Dios quiere que tú seas parte, quiere que tú estés ahí. Y Él ha visto tu principio y tu final, y Él ya sabe dónde vas a estar tú, dónde voy a estar yo. Y Él nos tiene en su mano, cómo se revela en el libro de Apocalipsis, y cómo Él nos sostiene y nos da gracia para poder ir a la oración, para poder ir a la adoración. Así que si fue de bendición, por favor, comparte esta palabra. Te animamos, desde ya te decimos que eres muy amado. Gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero que haya sido de bendición y vamos a terminar quiero orar por ti, una pequeña oración. Cerramos nuestros ojos. Espíritu Santo, te damos gracias por tu amor, gracias por revelarnos el corazón de Jesús, gracias por revelarnos las cosas que están ardiendo en el corazón de Jesús y de Dios. Te pedimos que nos des esta gracia, danos entendimiento, danos mayor revelación de lo que es la oración y la adoración para poder entender ¿qué significa esto para ti? Para poder entrar en tu corazón y poder alinearnos contigo en lo que tú quieres hacer en estos tiempos. Nos rendimos totalmente a ti, rendimos nuestro corazón, queremos ser transformados por ti. Transfórmanos conforme a tu palabra. Despierta el espíritu de la persona que está escuchando, despierta su espíritu, atráelos con tus cuerdas de amor, despierta sus ojos, abre sus ojos, los ojos de su entendimiento, y que Espíritu Santo siga llegando hasta lo profundo de su corazón con cada una de las palabras, sea afirmando cada una de las cosas que hemos dicho, y sé tú el que nos esté llevando hacia las profundidades de tu corazón, hacia las profundidades de la palabra. Sé tú el que nos esté direccionando a lo que Jesús ya nos enseñó, recordando sus enseñanzas. Sé tú guiándonos a las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús, amén. Así que gracias por ver este devocional. Que Dios te bendiga y que tengas un muy lindo día.